Imagínate esto, 2005, la economía va como un cohete, las casas no paran de subir, el crédito en los bancos se sirve a cualquier persona, incluso las acciones y cualquier tipo de activo inmobiliario no para de subir. Y tú decides lanzarte y subirte a ese tren. Pones todos tus ahorros en bienes raíces, en constructoras, en bancos y durante un par de años todo parece ir perfecto. Tu dinero crece sin parar, la gente hasta te felicita y tú empiezas a pensar que entendiste todo, que te has pasado el juego. Pero entonces llega 2008 y empiezan a caer las fichas una detrás de otra y con ello esos sueños de convertirte en un grandísimo inversor como ya pensabas que era. Y lo más irónico de todo es que las propias viviendas que estabas comprando sí que tienen un valor real. Lo que lo fastidió todo es, como siempre, la avaricia del ser humano. Convirtieron una oportunidad en una trampa. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque estoy viendo esa misma energía, esas frases de esto lo va a cambiar todo. Y lo estoy viendo con la inteligencia artificial. Algunos lo llaman la oportunidad del siglo, pero otros piensan que puede ser la mayor burbuja que estemos viviendo. Y la gran pregunta es, ¿estamos viviendo historia o se está repitiendo? Vamos a suponer que como tantas otras veces, la historia puede que se repita. Y es que si esta vez hay una crisis, no se va a parecer en absoluto a ninguna de las anteriores. Pero en este vídeo te voy a enseñar aquellas cosas en las que nadie se está fijando y sobre todo cómo podrías protegerte y también alguna oportunidad que como siempre puede surgir incluso si hay una crisis. Y por si no me conoces, soy Carlos Adams y tengo una empresa de inteligencia artificial valorada en 15 millones de euros en escritura pública. Y además puedo presumir en mi palmarés de haber vivido en mis propias carnes dos crisis, la del 2008 cuando era un poco más pequeño y la de 2020 en el COVID. Y también se podría decir que hemos vivido una pequeña crisis con toda esta inflación rampante desde finales de 2021. Pero ya sin más preámbulos voy a presentarte las tres fuerzas que pueden llevarnos a esa crisis. La primera es la carrera armamentística que está ocurriendo en la inteligencia artificial. Básicamente estamos viendo una concentración de ese poder en unas empresas que muy rara vez hemos visto antes. Me recuerda a los tiempos de Rockefeller, ¿no? Con Standard Oil. Y estas empresas de las que te hablo son las que se suele llamar las 7 magníficas. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla y Nvidia. Y es que solo estas tres representan el 36% del SP500. Cuando vemos unos datos como estos en los que hay tantísima concentración, hay que tener cuidado porque imagínate que hay algún tipo de problema sistémico con estas empresas. Puede pasar algo muy parecido a esa concentración que había en el mercado hipotecario en los principales bancos de Estados Unidos. Y al final, si cae uno, como ficha de dominó, pueden acabar cayendo todos si es que no se evita, no se pone algún tipo de intervención como hicieron la anterior vez. Y es que fíjate, esta concentración hace que, aunque tú estés invirtiendo, imagínate, en un fondo indexado, realmente tienes mucha exposición a estas empresas en concreto, porque tienen tantísimo peso y obtienen tanta deuda y tantos beneficios. Más adelante veréis cómo se los tradean entre ellos. Tú estás totalmente expuesto, incluso aunque no lo quieras. Y esto para mí es uno de los problemas principales y cómo la verdadera diversificación no se puede tener simplemente estando indexado, como se ha venido diciendo a lo largo de estos años. Pero ahora vamos a ir a unos datos, en mi opinión, todavía más impactantes, y es la inversión proyectada que tienen estas empresas en el mercado de la inteligencia artificial. Esto quiere decir, en algunos casos, en chips, en infraestructura, los data centers, incluso en la energía que se va a necesitar para empujar todo esto, porque si hay algo que hemos aprendido con la inteligencia artificial es que aunque nos parezca barata en su uso, barata no es, porque tiene unos consumos energéticos, o sea, es una tecnología que ha disparado el consumo energético mundial, sobre todo también por esa carrera también armamentística energética que tiene ahora mismo Estados Unidos y China, que comentaremos también más adelante. Por un lado tenemos a Tesla con 5 billones americanos, ¿vale? Lo que nosotros llamaríamos serían 5.000 millones. Tenemos a Apple por otro lado con 10,7 billones. Meta con 60 billones. Por cierto, un dato de la gente de Meta. El propio Zuckerberg dijo que incluso estaban preparados para gastar hasta 200 billones y que aún así les parecía poco en comparación al conjunto de lo que están invirtiendo sus competidores y que el mayor miedo que tienen es quedarse atrás. Ojito con esto, ¿eh? Continuamos con Google, 75 billones, Microsoft 80 billones y Amazon, que quedaría en el primer puesto con 100 billones. Para que os hagáis una idea, un país mediano, como puede ser Finlandia o Portugal, maneja aproximadamente un Producto Interior Bruto de 310, 330 billones. Estas empresas en conjunto estarían invirtiendo más de lo que produce todo un país de millones de personas en todo su conjunto. Y es que al final, realmente todo este gasto es el que está manteniendo la fiesta. Yo creo que si no fuera por todo esto que se está gastando, Estados Unidos, en base a otros indicadores, podría estar en una recesión perfectamente. Y aquí la
pregunta que surge es ¿cuánto puede durar todo esto? En realidad es muy sencillo de contestar. Esto va a durar el tiempo que el mercado esté dispuesto a que estas empresas no den una rentabilidad real, ¿no? Que también hablaremos de esto. Al final tenemos empresas como OpenAI que está cotizando a 40 veces sus ingresos. O sea, esto quiere decir que si ellos producen 1000, valen 40.000 en la bolsa. Pero si hay algo que puede acompañar a toda esta carrera armamentística son las proyecciones globales. Hablamos de 500 billones para este 2026, pero un total de 3 trillones hasta el 2030 en el gasto energético, en la inversión que se va a hacer en ese gasto energético. Y al final este es un muy buen indicador, porque mientras se sigan construyendo plantas y siga habiendo demanda de energía, quiere decir que realmente hay un interés por esto, ¿no? Incluso aunque sea subvencionado con el Venture Capital. Cosa que, por cierto, es algo bastante extensible al resto del mercado. Desde hace muchos años tenemos el caso muy paradigmático de WeWork, en el que hemos visto cómo ya no se valora lo que está produciendo una empresa, sino la expectativa que tiene el propio mercado sobre lo que puede llegar a producir. Y es que así se pegan literalmente lustros, sin dar beneficios. Pero mientras el dinero siga fluyendo porque haya una expectativa de que puede ser un modelo totalmente disruptivo, es como que para las personas que no estén muy metidas en este mundo, es literalmente la definición más hardcore del fake it till you make it, ¿no? Es como, vamos a hacer esto, vamos a hacer como que somos rentables, ¿no? Hasta que realmente lo lleguemos a ser. Y en todo ese periodo de tiempo, lo que vamos a hacer para ser rentables, que realmente no lo son, esto es simplemente un ejemplo, es que van a levantar capital de gente que sí lo tiene, que tiene la expectativa de que valga mucho más. Entonces es como un coche que se vende muchas veces antes de que ni siquiera empiece a andar, ¿no? Pero la expectativa de que es el mejor coche y todo el mundo lo quiere tener, pues es como que cambia de manos una y otra vez hasta que llega un día en el que, pues ojalá ese coche eche a andar, que es para lo que se construyó. Luego también hay otro dato bastante interesante, y es que el propio Fondo Monetario Internacional proyecta que hay hasta un 60% de los trabajos que pueden ser sustituidos por IA. Entonces al final aquí hay que ser inteligente y saber leer entre líneas. ¿Qué es lo que están proyectando todas estas empresas? Pues que básicamente, si corren muchísimo ahora y se posicionan bien, como que no van a tener este problema, porque luego toda la economía va a ser tan dependiente de su tecnología que nos van a poder cobrar lo que quieran hasta que sean rentables. Y ojo con esto, porque nos estamos llevando una impresión igual bastante equivocada sobre lo que cuesta realmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora mismo está literalmente subvencionada, pero sí que es cierto que las empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes están produciendo mucho valor con ella. Y esto es una reflexión también mía personal sobre el entorno macroeconómico que vivimos, que creo que es bastante crítico esto. Creo que se lleva hablando muchos años, ¿no? Por inversores míticos como Michael Burry, que fue el que, preveyó la anterior crisis del 2008 y apostó en contra y se hizo muy rico con ello, de lo que se suele llamar la burbuja de todo, ¿no? De todo está en burbuja y no termina de caer. Y yo pienso que algo que están intentando, fijaros qué listos, ¿no? Es, oye, si estamos jodidos pero compensamos con una hiperproductividad de la IA todas esas ineficiencias, pues podemos salir del paso sin que nos comamos esa megacrisis. ¿Es posible esto? A ver, en teoría sí, si ellos consiguen compensar todo, bueno, no hace falta que lo digan, ¿no? En este canal los que lo seguís lo veis. El caso más cercano es la propia España. ¿Cuánta gente es improductiva en España? Y además ellos mismos te dicen, no, tan mal no irá el país. De hecho, hay gente que piensa que Pedro Sánchez lo está haciendo súper bien porque la gente gasta, va de vacaciones, con crédito, no sé qué, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad, para todos los que además tengamos una edad y, no sé, alguien que tenga más de 30 años, ha visto el desarrollo de España y ha visto que antes la gente tenía mucho más capital disponible. O sea, ahora es curioso porque lo que ocurre es que, es verdad, te puedes ir de vacaciones, puedes hacer ciertas cosas, puedes tener un montón de aplicaciones, pero realmente no tienes ningún tipo de activo real, ¿no? Valga la redundancia. O sea, los coches ya no se tienen en propiedad, son básicamente leasings que se van extendiendo, pero nunca tienes la propiedad real del coche. ¿Qué me decís de las casas? Prácticamente nadie se puede comprar una casa. Pues básicamente la idea que tienen es suplir toda esta problemática que hay por debajo, aunque a lo mejor en la superficie no se vea tanto, con la productividad que tiene la inteligencia artificial. Y es que a esto se le añade lo que comentaba antes sobre esa carrera armamentista
armamentística que existe entre Estados Unidos y China. Básicamente el mundo se ha convertido en un mundo multipolar, en el que ahora ya no solo Estados Unidos es el que parte la pana. Ahora mismo tiene el bloque de los BRICS que presenta una digna competencia, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y en esto, digamos que entre estos dos bloques tienen muy claro que lo que puede decidir la balanza en favor de uno o de otro es precisamente ser los primeros en la inteligencia artificial, y por ello están invirtiendo una absoluta barbaridad. La propia China dice de manera oficial que se va a gastar más de 100.000 millones específicamente en este nicho, en esta tecnología, y en mi opinión probablemente mientan y se estén gastando muchísimo más, igual que lo está haciendo Estados Unidos, y que Estados Unidos, recordemos, uno de los mejores venture capitals que tiene Estados Unidos es su departamento de defensa, que invierte auténticas millonadas en las startups de Silicon Valley. Ahí tenéis un caso muy conocido como es el de Palantir, Anduril. Son empresas que están muy relacionadas con lo que es el establishment de lo que llamaban el complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? Ese compendio de industrias relacionadas normalmente con las armas que permiten tener un control geopolítico a Estados Unidos. Estados Unidos es lo que es gracias a que son innovadores también en el arte de la guerra, ¿no? Invierten mucho en eso. ¿Cuál es el problema? Pues que China no es tonta y básicamente está haciendo lo mismo. En China, aunque es un ecosistema muy diferente, pero en China hay un dinamismo en cuanto a cómo se mueve el dinero privado con el dinero público que de verdad es digno de estudio. O sea, es muy probable que algún día haga algún vídeo sobre esto, porque desde luego es un tema que yo creo que interesa en este canal. Así que llegados a este punto, hay dos cosas que pueden ocurrir. Acabamos viendo un boom monumental y estamos al principio de todo esto y realmente es una burbuja mucho mayor, que puede serlo. O sea, yo digamos que no me inclino en esta balanza hacia ningún lugar. Siempre he sido alguien que le gusta contemplar todos los escenarios, ¿no? Y fijaros que yo estoy muy metido en la inteligencia artificial. A título personal la utilizo en mi día a día para absolutamente todo. O sea, para este vídeo, para cosas relacionadas con a lo mejor otras redes en las que me seguís, ya está la inteligencia artificial y no está desde hace un mes, ni un año, ni dos, está desde hace incluso más tiempo. Pero puede haber también otra interpretación de todo esto, y es que como no se están generando los beneficios reales que se deberían generar, pues esta burbuja pinche y haya una caída brutal, que además será acelerada por la concentración que hay de todos estos players, que básicamente están en su propia carrera armamentística entre ellos para dominarlo, aunque curiosamente están cooperando mucho, y esto ahora más adelante te contaré cómo lo hacen. Porque es que este justo es el punto número 2, la máquina de dinero de la inteligencia artificial. Es además una máquina casi tan mágica como la propia inteligencia artificial. Y es que ahora imagina esto por un momento. Imagínate que tienes una empresa que da una serie de servicios y luego tienes otra que es potencialmente cliente de esos servicios. Entonces lo que hace es, una le invierte a la otra y a cambio esta le compra los servicios con el dinero que le ha invertido a la otra. Pues básicamente esto es lo que están haciendo empresas como Nvidia, como OpenAI y Microsoft. Hacen tratos en los que se van prestando dinero e invirtiendo las unas en las otras a cambio de básicamente crear esa expectativa. En mi opinión puede ser esto un poco inflar la expectativa de las acciones y de los beneficios que tiene. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, igual un poco tonto. Imagínate que hay dos empresas. Una empresa que se encarga de llenar piscinas para ponerlas a punto y otra de vaciarla, ¿no? Y entonces lo que hace es la empresa que las vacía le invierte a la que las llena. Entonces esta empresa le compra un contrato para llenar una piscina y la otra hace el trabajo de vaciar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si te das cuenta, esas dos empresas van a contabilizar que han tenido ventas por valor de, imagínate, 1.000 euros por ese servicio. Si esas ventas encima justifican, si esto fueran empresas que son empresas públicas y que tienen que justificar sus valoraciones en base a los ingresos, básicamente lo que estás haciendo es mover el dinero de un lado a otro. Y claro, si, como decía antes, si tienes 1.000 euros de ingresos, pero tu valoración está a 40 veces tus ingresos, pues básicamente esas dos empresas valen 80.000 en conjunto, porque cada una de ellas vale 40.000. Pero es que imagínate que vuelven a hacer eso mismo con otro servicio. Pues ahí lo que va a ocurrir es que la valoración se va a ir inflando porque están teniendo esos ingresos, pero básicamente los están teniendo porque se prestan unos a otros y se dan servicio unos a otros. Y es que esto ocurre con, por ejemplo, los acuerdos que tiene Microsoft con OpenAI, ¿no? En el que Microsoft compró a OpenAI, pero a cambio OpenAI está obligado a darle
darle servicios a Microsoft. Y aquí hay solamente un beneficiado, que es Nvidia, porque Nvidia es el que produce los chips. Y como os imagináis, también ocurre esto. Muchos de ellos tienen acuerdos en los que, oye, pues yo te invierto a ti, pero luego te compro los chips. Y como te compro los chips, tú me tienes que invertir en mis data centers. Y así es como funciona toda esta maquinaria del dinero de la IA, que como puedes ver, algo inflada está. Pero cambiando de tercio, ¿es esto malo? ¿Son los únicos que lo hacen? No exactamente. O sea, tampoco os penséis que es que están haciendo un fraude y que, o sea, hacen cosas que lógicamente se puede hacer. Pero sí que es cierto que en esta carrera por encontrar, o sea, piénsalo de una manera diferente. Imagínate que esto es una nueva fiebre del oro. Y unos tienen las palas, otros tienen los terrenos y otros tienen la maquinaria para extraer y refinar aquel metal precioso que estén buscando, en este caso oro era. Bien, aquí lo que está ocurriendo es que están cooperando entre ellos, pero digamos que todavía no han encontrado esa mina de oro que haga rentable todo el modelo. Pero bueno, mientras estén ahí colaborando y estén sacando oro a una proporción menor de lo que están gastando, pero se están posicionando como los mejores por la infraestructura que tienen, ¿qué va a ocurrir? Que en el momento en el que se encuentre ese oro, se va a justificar completamente eso. ¿Cuánto tiempo pueden durar sin encontrar la gran mina de oro? Bueno, pues pueden durar mucho, porque tienen mucho capital y porque esto es algo estratégico para los países, que no se nos olvide, porque esto es muy importante. O sea, hay ciertas inversiones, os pongo el ejemplo de las armas. Las armas no son rentables hasta que hay una guerra y las tienes que utilizar, ¿no? Esto es como también el seguro, cuando pagas un seguro. Pues igual no es rentable el seguro durante muchos años hasta el día en el que lo ejecutas y te salva de un problema muchísimo mayor. Al final yo creo que lo que pasa es algo parecido a esto. También hay que recordar que esta tecnología está literalmente en pañales. Por ejemplo, en el caso de OpenAI todavía no se han insertado los anuncios dentro de la plataforma, pero imagínate lo que será cuando todas las empresas y todo el mundo está acostumbrado a hacer sus búsquedas principales y estar el mismo tiempo que pasábamos en Google estándolo en ChatGPT, el potencial que tienen ahí. Y también muy importante el propio hecho de que, y esto yo sé que es una cosa que va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, cuando las empresas ya sean, porque todavía, en mi opinión, la adopción está literalmente en pañales. O sea, y esto yo lo veo desde la consultora, la rama de consultoría que tenemos, que cuando hablas con las empresas quieren estar en la inteligencia artificial, pero no saben exactamente cómo. Entonces, quiero decir, algo que está ya asentado, los directivos de las empresas no tienen estas dudas. ¿Y por qué digo esto? Porque va a haber un momento en el que eso va a cambiar y van a tener totalmente claro qué es lo que tienen que hacer. Es más, van a transformar todas sus empresas para que sean más óptimas. ¿A través de qué? De la inteligencia artificial. Y en ese momento es donde las empresas como OpenAI, Nvidia, bueno, en este caso vamos a poner las que son directamente a consumidor final. Nvidia no, pero OpenAI va a poder cobrar prácticamente lo que quiera, ¿no? O sea, esa etapa de ¡guau! ¡Qué productivos somos! Porque vale $20 la suscripción y yo he ganado 4.000 con esto, se acabará. Y llegará un punto en el que OpenAI te cobre, como cuando tienes una empresa que gasta en maquinaria electricidad y tienes una factura, o sea, hay fábricas que gastan millones de euros todos los años o incluso todos los meses en electricidad. Pero claro, si esa electricidad estuviese subvencionada, que valiese un céntimo el kilovatio, bueno, no sé cuánto vale, pero imaginemos que vale 100 veces menos de lo que vale realmente. Claro, ahí tienes una industria súper productiva, pero porque no está pagando el coste real de ese utility, ¿no? Y esto me lleva a esa siguiente conclusión, que es la de que la IA al final se convertirá en una utility, o sea, será como la factura de la luz. Oye, pues yo tengo aquí un servicio que me da inteligencia, ¿no? La inteligencia será, para que me entiendas, literalmente como la electricidad, y te la llevarán a casa para que lo implementes en esos procesos. Y la verdad que si esto les sale bien, y yo creo que la verdad les puede salir bien esta estrategia, porque tienen el apoyo de los gobiernos, realmente habrá esa nueva revolución industrial, la vamos a ver con esto, porque se va a cambiar completamente lo que es el tejido productivo. Y ahora vamos con el punto número 3, que es una problemática que van a tener, o parece que van a tener, todas estas empresas de inteligencia artificial, y es lo que llaman el techo de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Esta tecnología se ha beneficiado del conocimiento que nos ha llevado literalmente siglos y siglos a acumular. Claro, normal que haya ido tan rápido, porque es como que se ha apalancado de algo que nos ha costado a nosotros siglos. Pero ¿qué ocurre? Imagínate un techo, ¿no?, que se supone que tocaremos alrededor del 2030-2032, en el que estos datos, claro, ya para que nos entendamos, la IA ya habrá consumido un, no sé, 40% de todos los datos que hemos producido. Pero de aquí al 2032 irá
cada vez y de manera más acelerada, consumiendo hasta llegar al 100%. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que no hay datos, ¿no? Que tenemos que esperar. Pero yo pienso que de esto se pueden librar, o sea, pueden librar ese muro por dos cosas. Uno, pueden poner a las propias IAs a generar datos para reentrenarse, o sea, literalmente crear nuevo. Te pongo un ejemplo. El otro día veía una IA que iba generando mundos de manera procedimental y entonces tú podías explorar terrenos ahí de un mundo totalmente virtual infinito. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes poner a IAs a que generen datos de manera procedimental y que otra IA se entrene con esos datos, ¿no? Pero es que luego hay una cosa todavía más interesante y es que la IA se ha entrenado con datos que nosotros hemos generado y han podido leer, pero piensa lo que es un robot, ¿no? O el mejor ejemplo sería los coches de Tesla. ¿Por qué Tesla tiene esa valoración tan alta? Porque al final su MOAT, su foso defensivo, es que tiene una absoluta barbaridad de datos sobre conducción. Y esos datos los ha ido recopilando de personas que han ido conduciendo durante todos estos años y, que lo sepas, Tesla, lógicamente con todas las cámaras que tiene y tal, obviamente ha grabado todo lo que haces, está modelando sus inteligencias artificiales con todos esos datos. Pero es que luego, cuando las IAs vayan de manera autónoma, seguirán generando datos por sí mismas. Y esto lo cambia todo, porque entramos en un nuevo paradigma en el que la propia máquina puede generar sus propios datos para entrenarse. Por lo tanto, esto sería una manera en la que probablemente se acaben librando de ese techo de datos. Y yo no sé a ti, pero joder, a mí te mentiría si no te dijese que me da un poco de vértigo todo esto, porque aquí lo que pienso es que perdemos algo muy único y muy nuestro de los humanos, ¿no? Que a priori era esa capacidad de generar datos y que, bueno, vale, las máquinas se beneficien de ellos, pero que nos necesiten para generar esos datos. Pero es que ahora ellos van a poder generar muchos más datos y a una escala mayor y a una velocidad mayor. Entonces, si se supera ese techo de los datos, básicamente no habría un límite, por así decirlo, de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, al menos teóricamente. Y ahora volvamos a la burbuja inmobiliaria del 2008. ¿Es realmente esto que está pasando igual? La respuesta obviamente es no. No del todo, porque yo creo que en esta burbuja, si es que la hay una utilidad real. Hay verdaderamente una manera de cambiar el modelo productivo. Tener más casas y la especulación que había con las casas en aquel entonces no iba a cambiar las cosas como son. O sea, que las personas tuviesen 3 casas realmente no tiene nada que ver con la productividad de otros sectores. Que se ganase mucho dinero gracias a esa especulación y a que eso movía un mercado de manera especulativa, por supuesto. Pero el problema que tiene la especulación es precisamente eso, que se infla el valor, no está creciendo, no está aumentando el valor real que hay por debajo de toda esa industria. Entonces, ¿se puede ganar dinero? Sí. ¿Se puede ganar en el largo plazo y de manera consistente? No. ¿Se puede ganar mucho dinero y cambiar todo el modelo productivo, incluso toda la sociedad, toda nuestra experiencia vital como la conocemos con la inteligencia artificial? Sí, rotundamente sí. De hecho, ya lo está haciendo en cierta manera. Lo que pasa es que no lo está haciendo de una manera lo suficientemente rentable. Pero bueno, también se plantean muchas cuestiones, porque imagínate que mañana todas las empresas de IA, no te voy a decir que suban 40 veces la cuota, pero si la subiesen 4 o 5 veces, yo pienso que el 80% del mercado lo pagaría. Por lo tanto, igual no están tan mal como nos imaginamos, sino que simplemente, bueno, nos están dando la oportunidad de que de manera subvencionada disfrutemos de algo para acomodarnos a ello y sobre todo reducir la fricción del principio, que es la más importante, porque claro, si algo te cuesta mucho dinero y todavía no lo entiendes bien y no lo manejas, hay muchas más probabilidades de que no lo utilices. Pero sin embargo, si te lo ponen tan fácil que tú te empiezas a acostumbrar y tal, pues luego dices, oye, es que ya no voy a renunciar a esto. O sea, siempre fue muy barato. Al final, la gente no es tonta. La gente, si ve que está ganando, no sé, 5.000 euros con toda su empresa automatizada y la suscripción premium de ChatGPT pasa de valer 20 euros a, ¿qué te digo yo?, 120, te digo yo que la mayoría de personas que yo conozco, o sea, nuestro grupo, emprendedores, etcétera, si ellos ya están ganando más de lo que cuesta, lo pagarían sin problema. Y ahora una cosa muy importante, que es qué es lo que puedes hacer en el caso de que esto sea una burbuja. Y realmente no lo voy a extender mucho, son 2 consejos muy útiles, extremadamente prácticos y que puedes poner en marcha hoy mismo. Lo primero es que si no lo estás haciendo, tienes que invertir. O sea, y a lo mejor dices, ostras, pero no está diciendo que hay una burbuja y que puede explotar y tal. Da igual. Tú tienes que seguir invirtiendo porque antes lo mencionaba, ¿no? Podíamos hablar de que ha habido una crisis
crisis de inflación en los últimos años, si tú inviertes siempre estás protegido. Obviamente a veces ganas, a veces pierdes, pero en el largo plazo, cuando tú inviertes recurrentemente, siempre ganas. ¿Por qué? Porque al final el mundo lo que quiere es avanzar hacia adelante. Es muy raro que nos pegásemos, no sé, un siglo entero sin avanzar. Yo creo que al final siempre existen más humanos buenos que lo único que quieren es aportar valor y permiten que las bolsas se acaben siempre recuperando. Y dentro de este consejo hay un subconsejo que es que inviertas de la siguiente manera. Utilices el DCA, Dollar Cost Average, que es básicamente invertir con constancia. No te digo a lo mejor todos los días o incluso todas las semanas, pero todo el mundo podría hacer, yo creo que semanalmente podría también, pero bueno, todo el mundo podría hacer una inversión mensual, una aportación mensual constante. Y eso lo que te va a permitir es entrar en altos, en bajos, en medianos y hacer una media que lo único que va a hacer es que gracias a esa inversión tu dinero no se devalúe. Y estamos en un entorno en el que va a haber más inflación. Yo no creo que volvamos a ver esos tiempos de una inflación por debajo del 2%. Por lo tanto, hoy más que nunca es importante que inviertas primero para protegerte de eso. Y lo segundo que tienes que hacer es aumentar tus ingresos. Yo, si tuviese poco, en su momento yo tenía poco, mi obsesión era aumentar los ingresos. Porque si tú aumentas los ingresos, al final es la mayor protección, la protección que todo el mundo quiere. Oye, como mis ingresos son un poquito superiores, puedo ahorrar, tengo más margen de decisión. Mucha gente se queja de que, oye, yo no puedo cambiar de trabajo, no tengo poder de negociación. Coño, pues ahorra, luego les ves que todos quieren vivir en el centro, quieren vivir bien. Yo sé que hubo un tiempo en el que era más fácil comprarse una casa, pero al final nunca debe ser de las excusas, porque es una cosa cíclica. En los tiempos en los que nuestros padres compraban las casas mucho más baratas, la financiación era menor. Ellos tenían que ahorrar y tenían que ahorrar mucho más de lo que proporcionalmente tenemos que hacerlo nosotros para pagar la entrada de una casa. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no seas presa de las excusas para hacer estas dos cosas, porque es lo que de verdad te va a dar una protección real ante las crisis, que no sé si será esta la que venga y de qué manera, pero te garantizo que siempre va a haber alguna. Y bueno, ya has visto que en este vídeo te he explicado lo mejor que he podido esta crisis que quizá esté por venir, pero hay una que ya está en curso y que te explico en detalle en el vídeo que te dejo por aquí para que puedas escapar de Europa antes de 2030. Si no te veo allí, te veo en el siguiente vídeo.